Hola, buenas tardes a todas, a todos y a todes. Pues yo estoy muy contenta aquí de compartir con ustedes y efectivamente, como dice mi compañera Paola, pues es un día de reflexión, es un momento de reflexión y de conmemoración a una mujer, a una lucha, ¿no? Y que la interseccionalidad pues se vive de distintos enfoques. Las mujeres trans somos parte de la interseccionalidad y existimos en el espacio público, existimos en la política y en todos los contextos socioculturales. Y es por eso que hoy quisiera hablar un poco sobre cómo también las mujeres trans hemos emprendido caminos de lucha desde las desigualdades, desde las violaciones a derechos humanos y cómo también se interseccionaliza la violencia generalizada e histórica que hemos vivido las mujeres en toda su totalidad. Si las mujeres que han emprendido una lucha, escuchaba a Paola ahorita que decía desde el año 75 que se nombra el 8M, pues les ha costado mucho trabajo combatir el patriarcado y el sistema, que ese es nuestro enemigo. No es otra mujer, no es una mujer trans, no es un hombre que no es violentador, porque también hay que entender que hay hombres violentadores y como tal se les tiene que nombrar, pero no todos son malos. Entonces, de verdad, igual las mujeres también ejercemos violencia, pero no todas. Entonces serían mujeres violentadoras. Pero desde ese enfoque y desde esa interseccionalidad a las mujeres trans nos ha costado 50 veces más posesionarnos y decir existimos. ¿Por qué? Porque desde el patriarcado no reconocían nuestras identidades, expresiones u orientaciones sexuales. Y entonces se nos tornaba un discurso de odio donde se decía que éramos pecadoras, que estábamos enfermas mentales, que esto era una aberración. Y entonces el sistema nos violentaba negándonos nuestros servicios que todos los mexicanos merecemos. Desde esa mirada se iba interseccionando a las mujeres trans y colocando en espacios de vulnerabilidad o vulnerados, ¿no? En el cual estos contextos o círculos viciosos luego es muy difícil salir, como el trabajo sexual, el show travesti, labores domésticas, costura, no cocina, que es laboralmente donde se nos ha colocado. Y desde esa mirada no tenemos otra gama de oportunidades. Es por eso que la visibilidad de la interseccionalidad de las mujeres tenemos también que enfrentarla en estos días o en este marco, porque también estamos luchando contra el mismo enemigo. Y en ese sentido, cuando nos colocan en esos espacios de vulnerabilidad y círculos viciosos y que ya no podemos salir, es la forma en la que mueren las mujeres trans. La expectativa de vida de las personas trans en el mundo y en México es de 35 a 40 años. Disminuye la calidad de vida por no tener aceptación de la familia, por no tener espacios laborales, por no tener acceso a la salud, a la educación, a la vivienda, a la identidad y a muchos otros derechos que históricamente se nos han venido negando por los estereotipos, por los usos y costumbres, creencias por las cuales fuimos formados todos los ciudadanos. Desde esa imposición del género, porque yo sí lo he sentido como una imposición que se tenga que alinear todo con mis genitales. Cuando somos interseccionales con nuestras definiciones. Una cosa es la identidad de género, que es cómo nos autopercibimos desde el cerebro. Otra cosa son nuestras orientaciones, que es nuestra atracción erótica y sexual hacia lo femenino o masculino o ambas. Y otra cosa son los genitales con los que nacemos. Si entendiéramos estos roles y este funcionamiento, podríamos entender por qué una mujer trans puede ser una mujer lesbiana o bisexual, porque no todo coincide con nuestros genitales. Entonces, si buscáramos información, si buscáramos como herramienta para erradicar la discriminación y la violación a los derechos humanos, la educación, otro cantar fuera. Porque lo que se educa se empieza a construir estrategias integrales para la atención en cualquier aspecto sociocultural. Y a hoy les puedo decir que hace 7 años que yo inicié con mi activismo, porque yo inicié después del asesinato de Paola Buenrostro, una mujer trabajadora sexual aquí en Puente de Alvarado, que era mi amiga. Igual yo ejercía el trabajo sexual en esas condiciones vulneradas,
pues desde ese entonces decidí hacer activismo y visibilizar a las mujeres trans y todas sus problemáticas e interseccionalidades que también existen dentro de las mujeres, porque también hay mujeres trans migrantes, hay mujeres trans indígenas, mujeres trans de estatura pequeña, mujeres trans con carencias, ¿no?, económicas y con todas las mismas interseccionalidades que otros grupos vulnerables se pueden enfrentar todos los días. Entonces, para Casa de las Muñecas, después de haber, y de mí, después de haber vivido esta violencia, decidí hacer activismo, decidí defender lo indefendible, decidí alzar la voz por las que ya no podían, por esas mujeres que han sido asesinadas en la historia. México ocupa el segundo lugar en transfeminicidios después de Brasil. Somos el segundo país donde más se asesina a las mujeres trans. Y estamos preocupadas desde el feminismo trans precisamente porque no encontramos las rutas de qué es lo que motiva y sigue incitando al odio. En la no aceptación, se ha pensado desde los discursos de odio que nosotras queremos imponer esto. No es así. Esto es una cuestión de derechos humanos. Porque una persona que no se le da salud, educación, vivienda, trabajo y lo básico en una sociedad, pues es lógico que viva estos contextos y mueran a estas edades. Entonces tenemos que construir un México que vaya encaminado a la paz y al reconocimiento de todas las interseccionalidades de la violencia, de las mujeres, perdón, y todas las mujeres somos diversas, no tenemos que ser cuadradas por el enfoque de ser mujer. El ser mujer también es una construcción social y desde ahí tenemos que mirarlo. De verdad, como Casa de las Muñecas hemos trabajado arduamente para poder generar mecanismos, estructuras, ¿no?, para poder atender las problemáticas de las mujeres trans, porque no tenemos espacios. No tenemos espacios en la Secretaría de Salud, no tenemos espacios en la Secretaría de Educación, no tenemos espacios en las empresas, en ningún lado, ni siquiera en los albergues públicos para las personas en situación de calle, ¿no? Y también en estos espacios donde colocan a las mujeres trans es donde se enfrentan a otro tipo de situaciones como el consumo de sustancias, el trabajo sexual, el abuso del crimen organizado, ¿no? Y a través del consumo, la trata, hay una forma de trata, ¿no? De que si tú eres consumidor y yo soy el vendedor, órale, te presto 10, ¿no? Échatelas y vete a trabajar, págame esas 10, cómprame otras 5, se te acaban tus 5 y órale, te vuelvo a prestar otras 10. Entonces, todo esto, el nenocidio que también se vive como violencias hacia las mujeres trans. Entonces, de verdad, es algo preocupante desde los activismos transfeministas, el cual estamos tratando de luchar, de erradicar la discriminación y la violación a derechos humanos a través de la educación. He estado como ponente en diversas universidades a nivel país, en preparatorias, en el cual también un enfoque desde los derechos humanos, pero desde la construcción del amor, el amor y la felicidad que todos nos merecemos, ¿no? Entonces, pues yo quisiera quedarme aquí 20 horas, pero de verdad es que es muy importante pues hablar de estos temas, debatirlos. Si alguien no está de acuerdo, se vale preguntar, se vale informarse, se vale también discutir, porque solamente así se construyen las sociedades. Y los agentes de cambio, pues todos los días con convicción vamos a salir a las calles pensando que ese día con una persona que genere empatía y respeto hacia mi identidad, me voy a sentir satisfecha, porque yo no necesito aceptación, porque gracias a Dios yo ya me acepto y eso es más que suficiente. Lo que necesitamos es empatía y respeto por parte de una sociedad, porque cuando yo voy al SAT, ahí no me discriminan por ser trans. Ahí no me dicen, tú eres trans, órale, vete para allá, no pagues impuestos, córrele, órale. Ahí no, ¿eh? Y es la única institución que a mí nunca me ha violentado. Hasta señorita me dicen, hasta hay hojas para imprimir lo que tú vayas a hacer al SAT. ¿Por qué no tenemos hojas en un hospital para dar recetas? ¿Por qué no tenemos esa atención personalizada que tiene el SAT cuando nos asesinan a una de nuestras mujeres y que llegas a una fiscalía totalmente desconcertada, ¿no? Pues con todo el impacto de lo que acabas de vivir. Entonces, debemos de ser congruentes en una sociedad y generar que la institucionalidad de este país sí garantice derechos humanos, sí garantice que todas las personas que transitamos y que tenemos los mismos derechos humanos podamos
tener estos espacios accesibles y adecuados e integrales. Por eso también desde Casa de las Muñecas también hemos creado un camino con empresas y con instituciones públicas para capacitar sobre todas estas definiciones y conocer nuestros acrónimos, también conocer cuáles son las legislaciones que ya hemos ganado en el país, porque yo siempre me he preguntado por qué nos exigieron legislar a los activismos trans el cambio de identidad jurídico-legal. Si la Constitución Política Mexicana dice que todos los mexicanos tenemos derecho a una identidad y la Suprema Corte de Justicia dice en una jurisprudencia que es anticonstitucional solicitar un juicio de amparo para el cambio de identidad cuando es un proceso administrativo. Entonces, de verdad, concienticemos el tema, pensemos en esas mujeres que han sido poco favorecidas en la historia y que siguen siendo asesinadas. Este año particular hemos vivido una ola de violencia estructural, llevamos 19 transfeminicidios en lo que lleva del año. El INEGI hizo un censo, un ejercicio de censo o de encuesta, el cual yo sí la sentí discriminatoria. Porque en esta desigualdad y violación a los derechos humanos, el 93% de la comunidad trans no tiene herramientas educativas ni accesibilidad a los aparatos digitales o al internet. Y esta encuesta fue digital. Y aún así, todas las personas que lograron tener estas herramientas y oportunidades para contestar, fuimos 5 millones de mexicanos que nos percibimos dentro de la comunidad LGBT. Ahora, si se hubiera hecho algo más integral y llegar a todos los espacios socioculturales del país, les apuesto que fuéramos el 20% de la población mexicana de 126 millones de mexicanos. Entonces, esto es una realidad, lo estamos viviendo, lo estamos enfrentando y también en las escuelas es una necesidad hablar de esto porque los jóvenes están reconociendo, ya no están permitiendo que el patriarcado y el sistema les reprima sus libertades de expresión, de identidad, de orientación y de esta forma vamos a seguir pues emprendiendo un camino. Yo les agradezco y por último quisiera decirles que vale la pena luchar por nuestros ideales y nuestras convicciones y que todo, absolutamente todo lo que imaginemos en esta vida es real si nuestros corazones así lo desean y es por eso que hoy les digo que mi mayor venganza será que todos seamos felices. Muchas gracias.